Muy buenas noches, compañeras. Pues es un placer estar compartir este momento con ustedes para debatir un tema tan importante que la atañe en este contexto de psicología política, grupo de sesiones sobre una investigación que hicimos previamente, unos estudios respecto a unas preguntas, digo nuevamente, en psicología política. Entonces, en este caso estamos con la compañera Erika Alexandra, Lady Viviana, Laura Cristina, Jennifer y yo, que soy César Tavares. Entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta de que está dispuesta en la guía. Entonces, le voy a decir qué se entiende o qué entendemos por psicología política. Bueno, buenas noches compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo creería que para responder a esta pregunta inicial sería fundamental primero entender que el ser humano es un ser social, es un ser que se ve influenciado por un contexto en particular y a su vez es capaz de impactarlo. La psicología política, como su nombre lo indica, es un campo que estudia la relación entre lo que sería la psique y los fenómenos políticos. Y según el material de estudio, interesada por la forma en que se movilizan las personas, también lo que sería la percepción sobre los políticos, la toma de decisiones en la esfera pública, así como también la relación del poder. Y además reconoce la influencia de sistemas culturales, lo que son las creencias, los valores, las emociones individuales, pero también las emociones colectivas. Ese es mi Muchas gracias, compañera. De pronto alguien más desea aportar a este concepto. Bueno, ahí con lo que la compañera dice es muy cierto, pues en toda actividad humana de carácter individual, grupal, social, como quiera que lo llamemos, siempre va a haber, digamos, esa parte comportamental, esa conductual, ese proceso de pensamientos y demás, que está influenciado por su entorno, por su historia, por sus rasgos físicos, genéticos y demás. Entonces es, digamos, que la psicología política se inclina en esta investigación de una manera muy objetiva, comprendiendo cómo todos estos factores pues influyen en esta actividad, digamos, que es pública, que es la actividad, digamos, de ejercer política en una sociedad. Es una actividad que es global, es general en todo, digamos, en todos nosotros los seres humanos, en cualquiera que sea la sociedad o comunidad. Y entonces continuamos con la segunda pregunta. Y esta es teniendo en cuenta el concepto anterior, la intervención de la compañera, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Bueno, buenas noches. Considero que la psicología política se caracteriza por un objeto de estudio ambiguo, pero su relevancia es indiscutible. También colabora con disciplinas como la sociología y la antropología para entender el mundo globalizado y los conflictos sociales. Uno de sus objetivos es analizar cómo los procesos políticos, tanto históricos como actuales, punto. influyen en el fortalecimiento de ciertos modelos de comportamiento humano frente a otros en declive. Eh, la psicología política creo que también busca entender las razones por las cuales los grupos se polarizan o por qué ciertos líderes logran movilizar grandes masas de personas. Todo esto dentro de un marco que también toma en cuenta un contexto social, histórico y cultural. Muchas gracias, compañera. Ahí sirve también para aportar algo. Digamos que en esos objetos de estudio, como bien lo decían las compañeras, encontramos como esa formación de posturas o de la actitud que se tiene respecto a la actividad política, el comportamiento de los ciudadanos frente a estas mismas actividades en tiempos de elecciones, de campañas políticas, en sus aspiraciones y, digamos, siempre basados en las problemáticas sociales del momento. Y que obviamente tienen pues también su historia, su recorrido y una vez, digamos, previendo su futuro, la influencia de quienes ejercen la política en la sociedad, en las personas, en las comunidades, quiénes son estos líderes y quiénes, digamos, van a ejercer estos cargos públicos y pues también obviamente los conflictos y demás dinámicas que existen en esta sociedad. Entonces continuamos siguiendo el hilo, digamos, de Bueno, este concepto. bueno, en cuanto ¿Cuáles serían los temas de análisis como compañera? Bueno, sí, que en cuanto a lo que expresas también, pues identifica mucho en las lecturas que abordamos
más que todo que pues es como la interacción entre los procesos psicológicos y precisamente eso que mencionan del comportamiento político, o sea, es como que se enfatiza demasiado en esto, y así como también lo que sería el impacto de lo político en los procesos psicológicos. Se influye mucho o se indica o se habla mucho sobre lo que son las creencias, las emociones, las actitudes y cómo esto influye precisamente en la política, en las estructuras del poder. Creo que esas ideologías impactan en la subjetividad y también, como mencionas, pues obviamente en el comportamiento de las personas. Perfecto, muchas gracias, compañera. Y en concordancia, como con lo que acabas de decir, todo va, pues, digamos, muy unido. Continuamos con la pregunta, ¿cuáles son los temas de análisis o las principales líneas de investigación en la psicología política? Bueno, según la referencia que hay, pues, o bibliografía en Cardona 2005, se pueden identificar temas de análisis como fueron o son los movimientos sociales, lo que es el comportamiento político, la violencia política, también lo que veníamos pues trabajando en la primera fase como lo que es la memoria histórica, la relación de poder. Además se abordan también líneas de investigación sobre la socialización política, la subjetividad política, la movilización colectiva, también lo que sería la psicología del liderazgo, pues esas identifiqué. Yo considero que la psicología política se caracteriza por su diversidad temática y busca analizar la relación entre actores e instituciones, así como factores psicológicos y sociales que afectan el comportamiento político. Sus perspectivas de análisis incluyen enfoques psicosociales, psicoanalíticos, discutivos y estructural funcionales, promoviendo una comprensión holística de la política. Pasemos entonces a la otra pregunta. Mm, Si quiere la leo. Sí, La siguiente pregunta es, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? La psicología política yo creo que puede fortalecer los procesos comunitarios al proporcionar herramientas que mejoran la inclusión social, la cohesión, la participación activa y la resolución de conflictos. Por ejemplo, a través de espacios de diálogo, lo que permite reducir tensiones y promover una cooperación entre las comunidades. Yo creo que esto permite la aceptación de diferencias, la reparación de relaciones rotas, el establecimiento de una nueva narrativa, una narrativa compartida. Yo creo que comprender las dinámicas psicológicas que afectan las relaciones entre los miembros de la comunidad va a permitir también diseñar estrategias que fomentan confianza, respeto y una cooperación entre los diferentes grupos. Eso ayudaría mucho a la polarización política, a manejar esa polarización y esas divisiones sociales que estamos viendo pues como en la actualidad. En concordancia con ello, yo creería también que pues, la psicología política, al interesarse por la vida cotidiana de las comunidades, especialmente aquellas afectadas por situaciones precisamente políticas, analiza cómo emergen acciones colectivas que pueden generar cambios significativos en la sociedad. Desde esta perspectiva, diría que es posible trabajar en lo que son los patrones de pensamiento, en la identidad política, promoviendo la toma de conciencia sobre las condiciones sociales y estructurales que influyen en la vida comunitaria. Además, la psicología política fortalece lo que vendría siendo la memoria colectiva para evitar el olvido de hechos históricos y proporciona herramientas para transformar las dinámicas sociales, fomentando lo que es la participación y el cambio. Y bueno, escuchando la intervención de las compañeras, para aportar en esta precisa pregunta, ese empoderamiento comunitario, que la participación ciudadana sea de una manera activa, que no sean simplemente instrumental, sino que ellos, que personas que, no sé, que pasen de ser esas personas que siempre están esperando a alguien que venga a solucionarles todo, a que ya formen parte de esos procesos, que su participación sea muy activa, muy tenida en cuenta, sus perspectivas, y que, como lo dije hace un momento, que no sean simplemente instrumentalizados. Yo también digo que la psicología política también profundiza en la relación entre los individuos y el contexto, considerando factores como las creencias, la percepción y la forma de actitudes, eh, y lo cual este enfoque ayuda a
dimensionar las relaciones sociales, permitiendo así un comportamiento y una mejor interacción en la comunidad. Compañera, muchas gracias. ¿Y alguien más va a aportar a esta pregunta? Bueno, entonces continuamos con esta pregunta: ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón y reconciliación en un escenario de posconflicto en Colombia? Bueno, aquí tomo la palabra. Y bueno, la psicología política puede ser una herramienta fundamental, una herramienta clave para la construcción del perdón y de la reconciliación, porque esta nos puede ayudar a entender cómo los factores psicológicos y sociales influyen en las actitudes y los comportamientos de nosotros, las personas afectadas por la violencia. Desde esa perspectiva, se pueden diseñar estrategias para reducir el resentimiento, para fomentar la empatía y reconstruir la confianza entre víctimas y también puede ser entre los excombatientes. Esta disciplina para la gestión de las emociones es muy importante porque nos ayuda a combatir el miedo, la ira, la tristeza como obstáculo para la reconciliación. La psicología política contribuye al diseño de políticas públicas que promueven la reconciliación desde la participación ciudadana. No solo se enfoca en el nivel individual, sino que también busca generar cambios en la sociedad para que la paz sea sostenible. Esto incluye procesos de memoria histórica, construcción de confianza en las instituciones, el fortalecimiento de la democracia. Compañera, muchas gracias. ¿Alguien va a aportar algo en esa pregunta? Pues sí, en cuanto a lo que la compañera expresa, o sea, la psicología política trabaja tanto la esfera individual, pero también la esfera colectiva. Es como que no es algo que se deja en el olvido, sino que se trabaja para sanar las heridas a través de lo que son los espacios de diálogo y lo que es la memoria histórica también. Bueno, yo tengo para decir ahí con lo que las compañeras aportan, muy cierto. Digamos, esto gira en el eje del perdón y la reconciliación, en cómo gestionar estas emociones y estos, digamos, esos efectos, ese impacto negativo que el conflicto ha tenido en casi que toda la población, muchos, en otros muchos más que en otros, pero pues de todos de alguna u otra manera nos ha tocado. Entonces, y lo de la memoria histórica es fundamental, que sea, digamos, narrada por esas mismas personas, escucharlos a todos, construir todo este escenario y asimismo, de forma individual y colectiva, como ustedes muy bien lo dicen, gestionar el cómo manejar esos sentimientos, esos resentimientos, cómo enfocarlos, cómo administrarlos, no represarlos y como bien lo dicen, con todos los actores o con todos los participantes en esta situación, en estas actividades del conflicto armado. ¿Alguien más tiene algo para aportar a la pregunta? Bueno, entonces acá digamos que a manera de, digamos, de reflexión, esa era la quinta pregunta, ¿cierto? Sí, Sí. Bueno, acá a manera de reflexión, desde una postura, digamos, muy personal, a mí, digamos que este curso y en este trabajo, pues ya en esta reunión con ustedes, hora de muchos conocimientos, como bien decían las compañeras, pues es conocer más posturas, más, digamos, somos cinco personas que investigamos, digamos, esta temática. A mí, digamos, la perspectiva de lo que es la psicología, tengo una visión mucho más amplia, Ujú. porque uno generalmente siempre escucha la psicología y hablamos de la persona y de lo conductual y de la psiquis y ya, pero vemos pues como la psicología tiene esos campos de acción y en ese caso tan importante y toca este tema del conflicto armado, pues en Colombia llevamos décadas sufriéndolo y padeciendo, digamos, este mal, por decirlo de esta manera. Entonces, es una reflexión a que, digamos, este curso, bueno, esta disciplina, esta forma de abordarla es una manera de aportar, digamos, grandes actividades, de nosotros tener un potencial para explotarlo y dirigirlo hacia la comunidad. Es una forma de nosotros, digamos, construir sociedad y construir país de una manera muy objetiva. Sí, incluso uno identifica pues en las lecturas y demás, o uno se cuestiona muchas veces el por qué las personas, digamos, se direccionan más que todo a un partido político, o uno muchas veces se cuestiona pues como eso, y ya en este curso, digamos que uno aprende a identificar que incluso se quedan muchas cosas en el inconsciente. Tenemos, como lo decía el autor Gustavo Le Bon, hay una gran influencia en el inconsciente, o sea, no votamos y nos direccionamos a un partido político porque sí, hay una gran influencia aunque digamos que a nosotros no nos haya tocado
o marcado como otras personas, digamos lo que fue el conflicto armado, por ejemplo, tenemos una memoria colectiva. Claro, y pues también la psicología nos explica siempre los efectos en las personas, en las comunidades, nos ofrece herramientas para sanar, reconstruir las relaciones, haciendo que el perdón y la reconciliación sean posibles. Ujú. Es muy cierto, compañeras, esa parte, digamos, emocional, esa parte psíquica de cómo influyen las personas. Y pues a mí también me lleva a reflexionar de cómo muchos líderes políticos, no cualquier persona va a ser un líder político, es alguien que sepa explotar un talento de esos. Y lastimosamente la gran mayoría lo explotan para mal, de mala manera. Entonces es técnicamente aprovecharse del desconocimiento de las personas y hacer uso, digamos, de esa habilidad para temas que verdaderamente no benefician en lo que verdaderamente tendría que beneficiar esta actividad política. Y sí, es muy cierto, o sea, comprender el porqué de las posturas de las personas ante ciertos partidos políticos, por qué se inclinan de una manera, de un tipo de pensamiento. Entonces, y lo que uno ve es porque estamos todavía enfrascados en todavía nosotros discutir entre nosotros mismos cuando pues, cuando entre todos podemos buscar una solución. Sí, también lo que dices de los líderes políticos influye mucho la persuasión, o sea, cómo alguien logra ofrecer algo que, digamos, el pueblo espera, entonces obviamente esas personas van a tener esa tendencia. Algo que leía era que, lo voy a leer textual, al serles indispensables las ilusiones, se dirigen instintivamente como un insecto hacia la luz, hacia los líderes que se las ofrecen. Una frase de Lewon 2018. Exactamente, compañera, así es. Es como ofrecerles el caramelito ahí, Mm. tenerlos ahí para poderse mantener, es muy cierto. De pronto alguna de las compañeras tiene algo más para aportar, algo más de manera de reflexión, de conclusión. César, no, yo creo que es bastante interesante estudiar esta parte de la psicología, pero de los líderes políticos, porque realmente son los que más influyen en toda la comunidad. Son pocos, pero son los que más poder tienen de persuasión, de, de mover grandes masas de personas. Entonces es interesante como estudiar esa forma de ese carisma que ellos tienen para llegarle a las personas, cómo manipulan las emociones de todos nosotros y cómo gestionan ese poder. Entonces me parece muy interesante esa parte, es lo que realmente me ha llamado la atención como de este curso. Sin duda alguna, compañera, es muy cierto saber ellos en qué momento, saber en qué momento tienen que decir las cosas y qué tienen que decir, porque es Y más fundamentalmente como a lo base de dice. palabras. Exacto. Sí, eso es toda una ciencia, es toda una ciencia que Mejor hay dicho, por ellos tienen estudiar. un verbo. Bueno, compañeras, fue muy satisfactorio, muy enriquecedora manera de conocimiento este encuentro, este conversatorio. Darle las gracias por el momento, por el espacio y ya siendo más, pues damos por terminado, por terminada la actividad. Muchas 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 gracias. 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 Feliz noche. A ustedes, compañeras, que estén muy bien. El compañero se Listo.